Hoy quiero que me acompañéis a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, y tiene que ver con esto. Nosotros sabemos, ahora os digo los versículos, pero yo te voy a hacer bien claro, ¿vale? Jesús tiene un propósito claro por el cual viene aquí al mundo, a la tierra. Y su propósito es salvar gente, ¿vale? Tiene un propósito claro y es rescatar aquello que se ha perdido, ¿vale? Por cierto, Encarna, me gustó mucho tu testimonio. Y por cierto, ya que estoy aquí ya anunciándolo, dentro de 2 o 3 meses vamos a tener un culto de bautismos. Así que aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en sus vidas, les animo a que puedan dar este paso firme también. Así que al final del culto, si queréis hablar conmigo, estaré encantado, ¿vale? Porque esto también tiene que ver con dar pasos firmes, con una actitud de obediencia a lo que la palabra del Señor nos está pidiendo, ¿vale? Bueno, entonces vuelvo. Jesús tiene un propósito claro y es rescatar aquello que se ha perdido. Sin embargo, si te soy sincero, Jesús estuvo con muchos grupos de personas. Estuvo con mujeres, con hombres, con multitudes, con ciegos, con cojos, con muchos sectores de personas, ¿vale? Pero yo encuentro un parámetro en el cual Jesús tuvo un problema, solamente un problema. Bueno, hubo igual varios problemas, ¿vale? Pero sobre todo tenía un problema con un grupo de personas. Con un grupo concreto de personas. ¿Sabéis quiénes son? Los religiosos, los fariseos, claro que sí, ¿no? Los religiosos, aquellos que de alguna manera en su corazón tenían un corazón incrédulo hacia Jesús y lo que a ellos les, por así decirlo, los estabilizaba era su religión. ¿Vale? A pesar de eso, cuando Jesús empieza a predicar en el capítulo 8, si os dais cuenta, empieza justamente él salvando, por así decirlo, a una mujer samaritana, ¿verdad? Pero ahí no es donde quiero entrar. Entonces Jesús empieza de alguna manera salvando a una mujer que estaba siendo, que iba a ser de alguna, mejor dicho, apedreada. Y después de este resultado ocurren muchísimas cosas en el capítulo 8. Jesús habla de muchas cosas, habla acerca de su testimonio, que su testimonio es verdadero, anuncia nuevamente que Él es la luz del mundo. Y cuando Él está predicando y demás, muchos judíos lo empiezan a seguir. Empiezan a decir, oye, pues esto tiene, lo que este rabí, este maestro está diciendo, tiene sentido. Y muchos lo empiezan a seguir al maestro, ¿vale? Y llega un momento en el capítulo 8, del versículo 31 al más o menos 39, aunque ese no es el texto principal de lo de hoy, te lo estoy parafraseando para luego llegar a donde quiero llegar. ¿Vale? Entonces Jesús empieza a predicar y muchos judíos lo empiezan a seguir, ¿vale? Y allí Jesús plantea un concepto que hasta hace algún tiempo no se había referido él a sí mismo. Y él dice, entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es versículo un poco famoso que conocemos. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los judíos que lo empiezan a seguir dicen, pero vamos a ver, nosotros no somos esclavos, Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. No somos hijos de fornicación. Y Jesús empieza a decir, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y le dice, Jesús, que no sabes quiénes somos nosotros. Nosotros no somos samaritanos, no somos de otra etnia, somos judíos. Dios levantó un pueblo llamado Israel. Llamó a un hombre llamado Abraham y a partir de ahí viene el linaje con su hijo Isaac y todo eso, y de ahí Dios levanta el pueblo de Israel. Jesús, somos del linaje de Abraham, ¿vale? Te estoy parafraseando un poquito lo que ocurre antes. Entonces Jesús les dice nuevamente, en el versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis lo que oísteis de vuestro padre. Ellos contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo?
¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois hijos de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Es un poco fuerte lo que está diciendo aquí Jesús a estos seguidores judíos. Le dice, sois hijos del diablo. ¿Por qué? Porque estáis haciendo las obras del diablo. Es decir, la verdad personificada. El Rey de Reyes y Señor de Señores está ahí delante de ellos y les está diciendo, de alguna manera, que Él inclusive es el enviado de Dios, es aquel que ha traído las buenas noticias. Y hace esta conjetura con Abraham. Y ellos siguen en su línea. Parece ser que no hay un cierto entendimiento. Y aquí es donde llegamos al pasaje clave, que es Juan capítulo 8, versículo 48 al 59. Dice la palabra del Señor. Cuando ocurre esto, este encuentro con los judíos lanzan una sentencia contra Jesús. Mirad lo que dice. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Fíjate, Jesús se planta y les dice, yo soy el enviado de Dios. Yo soy, de alguna manera, el Mesías prometido, el que tenía que venir, ¿vale? Y vosotros estáis tan metidos de alguna manera en vuestra religión, en vuestra liturgia, inclusive creéis que por ser del linaje de Abraham ya lo habéis alcanzado todo y no os estáis dando cuenta que estáis atados a algo que es mucho más grande, que es el pecado. Y yo he venido a liberarlos, yo he venido a que todo el mundo sea libre, no quiero que nadie se pierda. Por eso, lo primero que hace Jesús cuando tiene este encuentro es mostrar misericordia. Cristo muestra misericordia. ¿Sabes? La respuesta que les está lanzando aquí estos judíos le dicen, ¿ves? Tenemos razón, estás endemoniado y eres samaritano. Samaritano. ¿Sabes? Veo a un Jesús con mucha paciencia. Veo a un Jesús con mucha misericordia. Porque si lo hubiera querido, en un abrir y cerrar de ojos, los hubiera desaparecido. Pero veo un Jesús que tiene misericordia, que muestra su misericordia. Cuando ellos le dicen esto, él mira lo que responde. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honra a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. ¿Sabes? Estos judíos que no entendían de alguna manera quién estaba delante de ellos, empezaron a avergonzar y a deshonrar a Jesús. En este tiempo, hablar mal de una persona es algo bastante fuerte, ¿verdad? Lo habíamos visto un poquito la semana pasada con el ejemplo de Basil, ¿verdad? Pero decir algo de otra persona y darle un calificativo tan prácticamente como adjetivizando a una persona es bastante fuerte. Pero en los tiempos de Jesús, decirle endemoniado a uno era prácticamente desolación en el mejor de los casos, pero en otros inclusive era hasta apedreamiento, ¿vale? O sea, imaginaros, Jesús viene recordemos, el capítulo 8 viene Jesús de salvar a una mujer, justamente de esto. Y ahora estos judíos que en un principio empezaron a seguirle, le dicen, estás endemoniado, y aparte, eres samaritano. Claro, a nosotros nos suena así como que samaritano, como que no es muy fuerte, ¿vale? Pero en aquel momento el decirle a un judío de pura cepa, como se podría decir, samaritano, es un insulto terrible. Básicamente porque los samaritanos, de alguna manera, el concepto que judíos y samaritanos tienen el uno del otro es justamente el hecho de que los samaritanos no son de un linaje puro, sino son mestizos, por así decirlo, ¿vale? En la época de
de Babilonia, en la época donde estuvo el pueblo en cautiverio, pues de ahí se desarrolló un poco esta etnia, ¿vale? Aunque eran también hijos de Abraham, pero había esta mezcla en su sangre. Y decirle en este momento samaritano a alguien es como si nosotros le dijéramos a alguien, no sé, madridista. Bueno, aunque madridista tampoco está mal. Pero es como si dijésemos algo así, ¿vale? No sé si hay algún madridista aquí, pero me perdone, por favor. Cariño, perdóname, lo siento. Pero es verdad. O sea, aquí sacamos muchas veces el orgullo, inclusive del fútbol, el orgullo catalán que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Yo ya me siento catalán cada vez más. Dentro de poco voy a hablar en catalán y voy a predicar en catalán, así que no sé qué va a pasar aquí, pero bueno. le dicen samaritano. Y Jesús tiene paciencia y misericordia. Y dice, no estoy poseído por ningún demonio, tan solo vengo a honrar a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi propia gloria, hay uno que la busca y es juez. Ciertamente, os aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Nunca morirá. Claro, están Jesús nuevamente con los judíos. Y en este caso, Jesús lanza esta palabra, nunca morirá. A ver, vamos a ver, Jesús. Tenemos que morir de algo, ¿vale? O sea, no somos... esta carne no es eterna. Pero en el sentido en el cual Jesús estaba hablando, estaba refiriéndose a un sentido espiritual, a un sentido de eternidad, porque esta materia va a pasar, pero nuestro espíritu es eterno. Y hay dos destinos, o el cielo o el infierno. Dos destinos probables eternos. La gran pregunta es, ¿dónde va a pasar nuestro espíritu la eternidad? ¿Verdad? Y Jesús lanza este veredicto. Dice, el que no guarda mi palabra, el que guarda mi palabra nunca morirá, nunca verá la muerte. Es decir, pertenece a mi familia, pertenece al reino de Dios. Mira lo que dice Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Esto hablando acerca del testimonio del Mesías, de Cristo Jesús, encarnado, el Verbo encarnado. La palabra verbo viene del griego que comúnmente denominamos logos, ¿vale? Que logos, la palabra literal de la expresión logos es palabra justamente, es decir, Jesús es la palabra de Dios. Y Jesús está diciendo, quien guarda mi palabra no verá nunca la muerte. Es decir, Jesús en otras líneas está diciendo, quien me guarda a mí, quien me tiene a mí y me guarda, no verá nunca la muerte. Por cierto, guardar, este vocablo en original tiene que ver también no solamente con coger algo y esconderlo o guardarlo y tenerlo ahí, tiene que ver con obedecer. Quien obedece mis palabras, quien obedece lo que yo digo, nunca va a ver la muerte. Jesús es la palabra de Dios, y aquellos que la reciben y la guardan y la obedecen no morirán en un sentido espiritual. Y otra cosa interesante, Jesús, fijaros la elegancia con la que responde Jesús. Jesús no responde, dice, yo no estoy endemoniado, pero no dice nada con respecto a que no es samaritano. Bien podría haber dicho Jesús, que yo no soy del Madrid, que yo no soy samaritano, ¿verdad? Bien podría haber dicho Jesús eso, pero no lo dice. ¿Por qué? Porque en el concepto de la omnisciencia de Dios podemos entender que su reino es inclusivo, que no se trata de una etnia que sobresale ante las otras, sino que para Dios hay misericordia en abundancia para todo aquel que puede, o que mejor dicho, desea ir a Él. Cristo Jesús es la puerta y dice, yo tengo misericordia para todos, aunque vosotros, es verdad, Dios los levantó como un pueblo, ahora mirad las diferencias que hacéis con otros. Yo no soy así, porque mi palabra es para todos. Yo quiero, ese es el corazón de nuestro Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos salvemos. Bien podría haberle dicho a Jesús, a mí no me compares, que yo soy también judío, hijo de Abraham, pero no. Él no responde, él no se queda quieto a ciertas injurias o a ciertos conceptos que la gente pueda lanzar sobre él.
Fijaros, iglesia, lo que es nuestro Jesús. Jesús demuestra tener misericordia. Parece que están hablando dos temas distintos. Mientras que Él recibe ataques, Él contesta con misericordia. Lo segundo es que Jesús muestra ser más grande que una religión. Mírate lo que dice Juan 8, 52 al 56. Dice lo siguiente. Entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos de que tienes demonio. O sea, siguen en la misma línea, le siguen acusando. Dice, ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Hasta ahí. Entonces, vuelven los insultos con respecto a Jesús. Vuelven a decirle, ahora Jesús, después de que has dicho que el que no guarda tu palabra, verá la muerte. Pues ahora Jesús, aquí ya se te han acabado de alguna manera la estructura que tú querías envolvernos. Y nos convencemos que tienes demonio. ¿Por qué? Porque claro, Abraham, si te das cuenta en un sentido literal, Abraham no pudo haber guardado las palabras de Jesús. Los profetas no pudieron haber guardado las palabras de Jesús, ¿no? ¿O sí? ¿Sí o no? De Dios no. ¿Y quién es Jesús? Claro, es eso. Es eso. Jesús está diciendo, de alguna manera, se está atribuyendo de que Él es Dios. De que Abraham, es más, Abraham vio su día, dice. Los judíos no podían comprender que Jesús estaba por encima de su propio estado religioso. No lo podían comprender. Para ellos era una sabiduría tan grande que iban de alguna manera a confrontar, o mejor dicho, a querer difuminar sus palabras. Pero Jesús es más grande, hermanos, que una religión. Ellos piensan y están pensando en todo momento en una muerte física. Cuando yo estuve viendo un poquito de esto, acerca de que Abraham vio el día de Jesús, estuve investigando un poco y hay dos o tres posturas. Las dos más que salían por encima es que, claro, esto se cumple en el día de Jesús, que Abraham pudo haber visto el día de Jesús. ¿Cuándo? En la promesa que le hizo Dios. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham, le dice, te bendeciré para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, también le hizo una promesa. Y esa promesa es que su linaje sería ¿qué? Como las estrellas del cielo, ¿verdad? ¿Y en quién se cumple? En Isaac, el hijo de la promesa. ¿No es así? Entonces, hay algunas posturas que afirman que cuando Abraham tuvo a Isaac, pudo contemplar el día de Jesús. Porque Jesús viene del linaje de Isaac, si os dais cuenta. Y pudo contemplar esto. Hay otra postura, a mí me agradan las posturas, pero hay otras posturas que afirman de que Jesús es Dios, evidentemente, y eso es lo que creemos. Jesús es Dios. Y en el sentido de la eternidad, el tiempo para Dios no es un problema, para nosotros sí, ¿vale? Y en ese sentido y en ese concepto, seguramente lo más probable es que el día que Abraham partió a la gloria de Dios, pudo haber visto el día de Jesús, el día del Señor, el día del Salvador. Y no solamente eso, hay otras posturas que afirman que aquella vez que Abraham hospedó a 3 ángeles, es decir, representando de alguna manera la Trinidad, vio el día de Jesús. Y Jesús lo muestra de alguna manera clara. Es decir, ellos le dicen,
Abraham no pudo haber guardado tu palabra, Jesús. Los profetas tampoco. ¿Acaso tú te crees que eres más grande que nuestro patriarca Abraham? Y Jesús, ellos van con ataques y Jesús va con otro tipo de respuestas. Se le dice, si yo me glorifico a mí, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no me conocéis, yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús se muestra, porque él dice, yo no busco mi gloria, hay alguien que la busca. Y quien busca mi gloria es mi Padre que está en los cielos. Fijaros, mira lo que dice 2 Corintios 4, del 4 al 6. Esto es lo que afirma el apóstol Pablo con respecto a Jesús. Dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ¿vale? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, que en la cara, en el rostro de Cristo, está impregnado el sello de la gloria de Dios. Por cierto, ¿recordáis quién es el primer mártir de la iglesia? Esteban, ¿verdad? Esteban, Hechos 7, 55. Cuando ocurre, de alguna manera, el apedreamiento con Esteban, el primer mártir de la iglesia, el versículo 55 nos dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Dice que Esteban vio la gloria de Dios. ¿Y quién estaba en la gloria de Dios? Jesús, ¿verdad? Jesús. Fíjate, Abraham era conocido como el amigo de Dios y vio esto cumplido en la promesa del nacimiento de Isaac, en una proyección profética en el día del Evangelio. Cristo está asegurando y diciendo de que Él no busca su propia gloria. Hay alguien que testifica por Él y es su Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Cristo es la gloria de Dios. Esto es lo que nos está afirmando el mismo Señor, ¿vale? Y déjame decirte, me puedo poner en el lado un poco de los judíos, porque parece ser que Jesús está hablando de unas cosas tan grandes, tan llenas de conocimiento y de sabiduría, que es difícil, inclusive creo, para ellos entender. Por lo tanto, cuando Él está hablando en esta sintonía, los judíos responden constantemente de manera carnal. Él está hablando de la gloria de su Padre y ellos le insultan diciendo que es endemoniado, que quién se cree él que es, para decirle ahora algo a ellos. El capítulo 8, el mismo capítulo que estamos estudiando, del 57 al 59, dice lo siguiente, después que Jesús les dice esto. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes de Abraham yo soy. Antes de Abraham yo soy. Y fíjate, este yo soy que afirma Jesús tiene dos conjeturas, ¿vale? Ego y mi, que se dice en el griego, en el cual Jesús está hablando ahora mismo, tiene que ver con un sentido de eternidad. No está diciendo antes de Abraham yo era, o antes de Abraham yo estaba. Porque este yo soy tiene que ver con un sentido de eternidad, que no tiene principio y no tiene final, ¿vale? Y Jesús está mostrando de alguna manera en este sentido. ¿Y quién no tiene principio y quién no tiene final? Dios. Solo alguien que esté por encima de la naturaleza, alguien que esté por encima del tiempo, alguien que esté por encima de absolutamente todo. Solamente puede ser Dios. Y Jesús mismo se está reafirmando: antes de Abraham yo
soy. Y sabes, la otra sintonía en lo que esto se va lanzando es lo que ocurre. ¿Recordáis la escena? Dios levanta un libertador en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Moisés, ¿verdad? Y lo levanta y Moisés está como medio tímido y le dice, no, Señor, porque yo no iré porque soy tartamudo, y le empieza a decir un montón de excusas a nuestro Dios, ¿verdad? Y Dios lo levanta y le dice, tú vas a ser el libertador de mi pueblo, de Egipto. Después de un proceso de muchos años, Dios levanta un libertador. Israel estaba siendo oprimida por el imperio egipcio. Y en estas cosas, en el nerviosismo de Moisés, viendo de alguna manera su propia naturaleza, le dice al mismo Señor, Éxodo 3:14, le dice, Señor, cuando me pregunten quién me envía, ¿quién le diré que me envía? Mira lo que dice Éxodo 3:13 al 14. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo ven dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En un sentido de eternidad. El yo soy del Antiguo Testamento estaba levantando un libertador para salvar a su pueblo, llevarlos y conducirlos a la tierra prometida. Pero dice la Escritura que Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pues es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y Jesús es Dios. Y con esta tesitura de decir yo soy, está también siendo el libertador, pero ya no de una opresión con respecto a un pueblo, sino el libertador del pecado, llevándolos a su reino, conduciéndoles, dándoles el camino, la señal, la dirección a su reino. Y empieza por el arrepentimiento, por el reconocimiento de que hemos pecado contra Dios. De que estos judíos, por más religiosos, por más que cumpliesen su religión, por más hijos de Abraham que fuesen, en su corazón son esclavos, están atados al pecado. Y solamente Cristo, solamente Jesús, solamente yo soy, puede liberarlos. Puede arrebatarles, romper las cadenas de la esclavitud del pecado y conducirlos, llevarlos a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Ya no como el Antiguo Testamento, sino en un sentido de eternidad. De eternidad. Esto es lo que anuncia Jesús, yo soy. Y sabes, esto chirriaba a los judíos. Afirmarse, autoproclamarse Dios era blasfemia. Era, de alguna manera, por este motivo, crucifican a Jesús luego. Esto es blasfemia. Y esto chirriaba a los judíos. No podían soportarlo, no podían aguantarlo, no podían sostenerlo. Este hombre dice ser Dios. Dice ser mayor que Abraham, que los profetas. Y no comprendían de lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús en todo momento se muestra. Yo no me glorifico a mí mismo. Hay alguien que me glorifica. Yo no doy testimonio de mí. Es el Espíritu quien da testimonio de mí. Probadme, ved en mis obras si hay pecado en mí. Y no pudieron hallar absolutamente nada, no pudieron hablar. El yo soy es la forma en que Dios creador se da a conocer. Ese es como Jesús también se da a conocer. Entonces, la escena está en que cuando Jesús dice, antes de Abraham yo soy, la misma palabra en el original es traducida como llegar a ser. Es decir, antes de que Abraham llegase a ser, situándose como un producto o como una criatura, mejor dicho, creada, porque antes no era, y tuvo un inicio de partida, ¿verdad? Antes de que Abraham llegase a ser, yo soy. Yo soy no tiene principio ni tiene final. Jesús, si antes mostraba misericordia hacia los judíos, si antes mostraba que ser más grande que su religión, Jesús ahora se muestra como Dios. ¿Quién es Jesús?
Jesús es Dios. Jesús es el Dios, es nuestro Dios, es Dios hecho hombre, que tiene que pagar lo que tú y yo no éramos capaces de haber pagado. Y nos muestra su gracia en la cruz. ¿Sabes? Cuando los judíos escuchan esto, dice la misma palabra, si te das cuenta. En el versículo siguiente, dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Imaginaros la escena, que Jesús dice, imaginaros que soy los judíos, ¿vale? Yo sé que no llego ni ni al polvo de los zapatos de Jesús, pero vamos a trabajar un poquito la imaginación. Y soy judío, y yo estoy aquí, y Jesús, mejor dicho, y dice, yo soy. Y muchos empiezan a agarrar piedras, están en el templo. Y muchos se enfurecen por las palabras de Jesús. Y muchos quieren apedrearlo. Y Jesús se esconde. No sé si habría un púlpito, a lo mejor se escondía así, por aquí. Y se pasa y se va en medio de ellos. Se va. Aún no era el tiempo de Jesús para sufrir. Ya llegará el tiempo de sufrimiento. Pero esto me hacía que pensar, hermanos. Sobre todo la parte final. ¿Vale? Esto me hacía a mí mucho que pensar. Jesús salía del templo. No hay nada peor, queridos hermanos, que le ocurra a una iglesia. Lo peor que le puede ocurrir a una iglesia no es que la membresía baje. Ni siquiera lo peor que puede ocurrirle a una iglesia no es que la alabanza toque desafinada. Que por cierto, muchas gracias a los de la alabanza, que hoy prácticamente fueron todos los de rosas, así que estupendo, genial. Lo peor que puede pasar a una iglesia no es ni siquiera que se divida. Bueno, no sé. Lo peor que le puede pasar a una iglesia no es ni siquiera que hoy no celebremos, por ejemplo, la Cena del Señor. Lo peor que pueda ocurrirle a una iglesia no es ni siquiera que hoy, por ejemplo, no hubiese habido un mensaje. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que Cristo Jesús no esté en medio de ella. Eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Pero esto me llevaba a un tema un poquito más profundo. ¿Quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? ¿Este templo? Lo peor que le puede pasar a una persona entonces es que Cristo Jesús, la presencia de Cristo Jesús, ya no esté. ¿Y esto puede ocurrir? Probablemente sí. ¿Por qué? Por lo que Cristo mismo anunciaba en un principio. Quien no guarda mi palabra, quien guarda, mejor dicho, mi palabra y la obedece, no verá la muerte. Y yo, sinceramente, esto me confrontaba a mí. Y me hacía pensar con respecto a estos. ¿Cómo va mi intimidad con Dios? Guardar la palabra no en un sentido que evidentemente inclusive pueda tener una lectura de la Biblia diaria y luego la comparta en Instagram o en Facebook, ¿vale? Guardar la palabra de Dios tiene que ver con un sentido mucho más profundo y tiene que ver con un grado de intimidad con Dios. A solas, entre tú y Él. Tiene que ver con un grado de intimidad. Y ese grado de intimidad, ¿sabes dónde se logra? En esa habitación a puerta cerrada, derramando tu corazón delante de Él. Derramando no solamente tu corazón, sino tu situación, tus aflicciones, por lo que estás pasando, por lo que ahora mismo a lo mejor está siendo oprimido tu corazón. Y si a lo mejor no estás pasando por ninguna de estas sintonías, a lo mejor te va bien en la vida, a lo mejor puede ser. Pero déjame decirte una cosa, que si te va bien en la vida también, es gracias a nuestro Señor. Y a lo mejor en esa intimidad tiene que haber agradecimiento. Y a lo mejor en esa intimidad tiene que haber también un corazón que desee compartir las buenas nuevas a aquellos que no le conocen. Lo peor que le puede pasar a una iglesia, lo peor que le puede pasar a una persona es que hayamos perdido el sentido de intimidad con Dios. Los judíos conocían la religión, pero no conocían al hombre que les estaba hablando y les estaba diciendo yo soy. Mi pregunta es, ¿conoces tú a Jesús hoy? ¿Realmente conoces a Jesús? Tristemente me encuentro muchas veces tampoco, ¿vale? En ocasiones me encuentro con hermanos que llevan un recorrido importante en el cristianismo, en el evangelio, ¿vale? Y tristemente cuando tenemos una conversación y una charla, sinceramente no encuentro un contenido espiritual muchas veces y eso me entristece. ¿Sabéis por qué? Porque las situaciones de la vida, las circunstancias que ocurrieron
en la vida sobrepasaron el límite de su relación con Dios. Y Jesús, evidentemente, pasó de ser lo primero a ser lo segundo, lo tercero, lo cuarto. Todo empieza, evidentemente, por no guardar ni obedecer su palabra. Guardar y obedecer su palabra no es una obra de magia. No ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Es una constante negación propia. Todos los días. Todos los días. Y empieza por no guardar y obedecer su palabra. Continúa por dejar de congregarse, por ejemplo. Con dejar de participar en medio de una comunión. Y por último termina, o bueno, no termina, pero seguramente continúa con dejando aquello que en un momento para él era gozo, era felicidad, era paz. ¿Verdad? Cuando en ocasiones hablamos de la paz del Señor, del gozo, de la salvación, y es como, madre mía, el séptimo cielo, ¿verdad? Pero quiera Dios, y quiera nuestro espíritu también, que nosotros no perdamos ese gozo y esa paz. Porque podemos estar hoy aquí y no darnos cuenta que hemos dejado a Jesús fuera de nuestro corazón. Y sabes, eso se nota. Se nota cuando alguien huele a Jesús, se nota cuando alguien es transformado. Por cierto, nuestro lema es transformados a la imagen de Jesús, un Dios sin límites. No limitemos a nuestro Dios, hermanos, no limitemos. Yo sé que el camino es duro, yo sé que el camino la puerta es estrecha, como se dice, ¿verdad? Pero hay gozo, hay propósito, hay salvación. Y aunque tú no veas en tu perspectiva como que las cosas cada vez van peor, déjame decirte que en la perspectiva de Dios hay propósito, hay propósito. Yo lo quiero dejar ahí, porque este es el tiempo de reconocer delante del Señor que le necesitamos, que anhelamos su presencia y que nos esforzaremos por guardar su palabra en intimidad, pero también en acción. No se tiene que quedar solamente en palabra, sino se tiene que ver también en acción. Tiene que ver con el crecimiento, con la proyección, con no ser niños solamente, sino seguir creciendo. ¿Hasta dónde? La meta es la imagen de Cristo. Esa es la meta. Que podamos seguir siendo esforzados. Amén. ¿Oramos? ¿Les parece?